Hola, hoy os voy a hablar de un tema que me resulta especialmente interesante y bueno, los que me conocéis ya sabréis que es mi hobby favorito y es ¿por qué es importante valorar la imperfección de los datos arqueológicos? Bueno, es un tema al que yo le doy vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza y que me parece fundamental de aplicar a la arqueología porque trabajamos con datos muy variados y muy heterogéneos. Cuando hablo de imperfección, no quiero decir que los datos no sean perfectos, porque bueno, pues nadie es perfecto, pero lo que me refiero es que los datos, la información arqueológica tiene una serie de problemillas que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, tenemos datos que son imprecisos, datos que son inciertos, datos que son inexactos, datos que tienen errores. Y todo esto lo tenemos que conocer. Es decir, no me estoy refiriendo a que nosotros tengamos que decir, voy a corregir todo lo que han hecho los arqueólogos anteriores o todo lo que han hecho los arqueólogos anteriores está mal. No, ni mucho menos, porque cada uno hace su trabajo como puede y todos los trabajos están bien de una manera u otra y todos tienen sus carencias, los míos, los de otros y los de cualquier arqueólogo. Lo que me refiero es que somos personas diferentes. Entonces, cada persona, en el contexto en el que está realizando su intervención arqueológica, va a realizar la toma de datos teniendo unos medios diferentes, unos recursos diferentes, una formación diferente, y esto va a influir a la hora de redactar pues, las memorias, de realizar los inventarios arqueológicos, de producir bibliografía. Y todo esto lo que conlleva es que estemos trabajando con datos y con información que está a muchas escalas diferentes, por ejemplo, y que es muy variada. Y si nosotros lo que hacemos es trabajar con todos estos datos directamente en una base de datos o en un sistema de información geográfica, sin tener en cuenta esos problemillas de los datos, lo que vamos a hacer es producir resultados que están tratando a toda la información al mismo nivel, cuando no tienen el mismo nivel. Así, cuando nosotros vamos a realizar una base de datos y estamos estructurando todos nuestros datos, es fundamental, en mi opinión, que consideremos estos problemas que tienen los datos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir hacer unos resultados mucho más honestos con el resto de investigadores y con el resto de lectores. Con honestos no me refiero a que los investigadores sean deshonestos, sino que los resultados que nosotros vamos a producir van a ser mucho más habladores y nos van a ofrecer unos resultados mucho más ricos que permitan al resto de investigadores pues valorar cuáles son los resultados que pueden encajar mejor con los datos que nosotros tenemos y con los problemas que tienen esos datos. Así, para que se entienda un poco mejor, voy a partir de tres cuestiones, como son la datación, la localización y la interpretación. En el caso de la datación, si yo os digo siglo cuarto, pues es una datación. Si digo 21 de marzo de 2023, pues es otra. Puedo decir también 527 antes de Cristo y es otra. Es decir, que tengo diversas formas de expresar la cronología y unas son más precisas y otras son más imprecisas, pero también unas serán más ciertas y otras serán más inciertas. En cuanto a la localización, pues lo mismo. Yo puedo tener un punto GPS que he cogido yo misma con un GPS en campo para marcar la localización de un yacimiento, pero también puedo leer dónde se localiza un yacimiento en una memoria arqueológica de otro arqueólogo, porque no podemos excavar nosotros mismos todo, ni se pretende que se haga eso, ni podemos prospectar todo el territorio. Entonces tenemos que basarnos en lo que han hecho otras personas. Por ello es fundamental valorar estos problemas de los datos en base a lo que han hecho otros investigadores y nuestro propio trabajo. Y finalmente estaría la interpretación. Cuando nosotros interpretamos un contexto arqueológico, podemos atribuirle, por ejemplo, una función o un uso determinado, como puede ser el caso de, pues, esta fase corresponde a una ermita, por ejemplo, o a una necrópolis, o ambas, o aquí también hubo una granja en una época posterior. Si pasamos a verlo en detalle, creo que se va a comprender mejor. Por ejemplo, en el caso de la datación, tenemos aquí una gráfica en la que va desde el inicio del Imperio Romano hasta la Alta Edad Media. Todas las cronologías que veis con puntos discontinuos son aquellas en las que no hay consenso entre la bibliografía. Es decir, que, por ejemplo, si hacemos alusión a la Alta Edad Media, dependiendo el artículo o el libro o el autor que estemos consultando, pues nos dará una cronología diferente en esa horquilla que va desde el 475 más o menos hasta el 1100. Es decir, que es una horquilla muy amplia. Si yo leo la bibliografía que este contexto se atribuye a la Alta Edad Media y no me dice nada más,
¿Dónde me sitúo yo? ¿En el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII? ¿En qué horquilla? No lo sé. Y entonces, eso tengo que tenerlo en cuenta, porque si no, a la hora de realizar yo mis dinámicas de poblamiento, voy a falsificar, entre comillas, los resultados, porque no son ciertos lo que yo estoy contando, porque no tengo datos suficientes para interpretar lo que ese investigador ha escrito en su artículo, por ejemplo. Por otra parte estaría la interpretación. Podemos decir, ¿es una granja? ¿Es un hábitat? ¿Es una necrópolis? ¿Es una fortificación? ¿Es un sitio de vigilancia? ¿Una villa? Bueno, pues aquí está otro de los grandes problemas, que si consultamos la bibliografía nos vamos a encontrar con innumerables categorías de yacimientos arqueológicos, de usos, de funciones. Muchas veces coinciden, pero los autores no tienen la misma idea o la misma definición de qué es un término. Por ejemplo, en el caso de la villa, no todos los autores están de acuerdo con la misma definición. Esto lo tenemos que tener en cuenta también. ¿Por qué? Porque si yo digo hábitat, ¿vale? Hábitat es un término general que puede englobar otros términos. Por ejemplo, en una granja también viviría gente. Puede ser considerado como un hábitat, pero con una explotación agropecuaria también. Entonces, hábitat sería un término menos preciso, por ejemplo, pero sí nos permite tener una mayor información sobre el uso. Es decir, que digamos que de alguna manera es más impreciso, pero es más certero, porque engloba más cantidad de subcategorías. Entonces tenemos al final que jugar con estos datos y esta información que tenemos para ver pues, qué valores nos da o qué categorías nos da la bibliografía y qué definiciones considera cada uno de los autores y tener todo esto en cuenta en nuestros análisis. Finalmente estaría la localización. Aquí entran un montón de cuestiones dentro de la localización. Por ejemplo, el propio instrumento de medida. El instrumento de medida, si yo utilizo un GPS, tiene un error, que puede ir de 2 metros a 6 metros, 8 metros o lo que sea. Si uso un teléfono móvil para coger los puntos GPS, lo mismo. También influirá, pues, por ejemplo, el sistema de coordenadas en el que esté. Es decir, si yo tengo datos que están en 3 o 4 sistemas de coordenadas diferentes, tengo que hacer una homogenización de todos esos datos para poder trabajar con ellos, para que tenga cierta coherencia el estudio que yo estoy haciendo. Otras veces en la bibliografía nos dice, pues este mosaico se encontró en Olite, pero es que Olite es muy grande. ¿Dónde se encontró exactamente? Pues no lo sé. Entonces, ese no es un dato muy certero, será más incierto. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta yo también en mis análisis. También tengo que tener en cuenta si las coordenadas las he tomado yo misma, por ejemplo, y yo sé dónde las he tomado exactamente, o si yo he leído la bibliografía que tal yacimiento se localiza en X coordenadas y dónde cogió exactamente el punto, ¿vale? O qué error tenía ese punto, quién tomó esas coordenadas, con qué instrumento las tomó. Es decir, que yo al final lo que tengo que hacer es considerar todas estas variables, porque sí, las coordenadas van a ser las mismas, pero es posible que el error que tenga el GPS no lo ubique en el mismo sitio, o que sea un punto que se ha marcado en X año, por ejemplo, en los años 50, en base a una cartografía en papel y el punto, pues, no corresponde exactamente a donde se localiza el yacimiento. Es decir, que son una serie de cuestiones problemáticas que, en mi opinión, debemos de tener en cuenta. ¿Y qué podemos hacer entonces? Pues bueno, lo que sería ideal, aunque yo sé que es difícil y muchas veces no se puede conseguir, pero de manera ideal lo que tendríamos que hacer es valorar los datos que tengo, es decir, conocer muy bien los datos que yo tengo, porque si yo trabajo con datos propios o si yo trabajo con datos de otros investigadores, es diferente el corpus que yo voy a tener. Una vez que yo he valorado y evaluado esos datos que tengo, lo siguiente sería establecer criterios para evaluar los problemas de los datos. Por ejemplo, en función de los ejemplos que yo os he dado, pues ver qué tipo de tipologías se utilizan en la bibliografía que yo he utilizado, qué sistemas de coordenadas tienen los datos, con qué instrumentos se han tomado los puntos y se ha tomado con diferentes instrumentos.
Y finalmente, considerar en los análisis SIG estos defectillos o estos problemillas que tienen los datos. Con ello no quiero decir que tengamos que corregir esos problemillas, sino que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un análisis sobre un análisis de poblamiento, por ejemplo, pues que nosotros hagamos los modelos de poblamiento considerando primero todos los datos, después solo considerando aquellos que tienen una datación certera, por ejemplo, después considerando aquellos que tienen una datación medianamente certera, es decir, ir inyectando a nuestro sistema de información geográfica los datos en función de los problemas o de la cantidad de problemas que tienen. Porque bueno, nadie es perfecto y la arqueología tampoco. Aquí os he traído un ejemplo en el que, bueno, pues veis cuál es el territorio de la ciudad romana de Osca y, bueno, los puntitos que veis en negro son aquellos yacimientos que tienen una cronología que no es muy certera, es decir, que no conocemos bien de dónde proceden los datos y no podemos asegurar al 100% que esa cronología se corresponda con el yacimiento, mientras que tenemos otra serie de puntos verdes en los que la cronología es más certera, porque se han realizado, por ejemplo, pues inventarios más exhaustivos, se ha dibujado el material, etcétera. Esto lo que nos permite es pues, ver a golpe de vista cuáles son las características de los datos que tenemos de los yacimientos alrededor de la urbe de Osca y considerar o no en nuestros análisis esos problemillas que tienen estos datos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva, que os dé ideas y cualquier duda que tengáis o, bueno, o cualquier comentario lo podéis dejar aquí debajo en el vídeo o podéis escribirnos por mail o por las redes sociales. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y queréis continuar viendo más vídeos sobre esta temática u otras, pues seguidnos en el canal y en las redes sociales. Hasta pronto.